Vamos a comenzar con el desarrollo de la embriología cardiovascular. Este es un tema extremadamente complejo, uno de los más complejos de la embriología especial. Después ya la embriología del aparato respiratorio en esta misma materia es muy sencilla, pero la embriología cardiovascular es bastante compleja, me va a llevar un par de clases de desarrollárselas. Entonces, vamos a comenzar con los conceptos generales. Primero, lo que tienen que tener en cuenta respecto de la embriología cardiovascular es que junto al aparato, al sistema nervioso, es uno de los dos primeros aparatos y sistemas que comienzan a desarrollarse, porque el corazón y el sistema nervioso comienzan a desarrollarse en la tercera semana del desarrollo. El inicio es la tercera semana. La hoja de inicio es el mesodermo lateral, la hoja visceral o esplácnica del mesodermo lateral, y la estructura de inicio son los islotes de Wolff y Pander. Bueno, entonces, la cosa es así. Vamos a analizar el desarrollo vascular. Los vasos se originan por dos procesos que son la vasculogénesis y la angiogénesis. La vasculogénesis es el desarrollo inicial de los vasos. Este desarrollo inicial de los vasos se hace a partir de células mesenquimáticas que se encuentran en la hoja visceral del mesodermo extraembrionario, y estas hojas, bajo el estímulo de sustancias como el factor de crecimiento fibroblástico y otras, constituyen el nido de angioblastos. Se transforman en angioblastos. Estos angioblastos forman un islote con células periféricas y células centrales, y a esto se lo llama el islote de Wolff y Pander. Estas vendrían a ser las células mesenquimáticas indiferenciadas en el mesodermo. Bueno, entonces, este islote de Wolff y Pander tendrá células periféricas y células centrales. Las células periféricas se van a aplanar, se llaman angioblastos, se van a unir entre sí y van a formar la pared del vaso. Estos son los angioblastos. En cambio, las células centrales pierden su conexión entre sí con las periféricas, se diferencian en hemangioblastos, y estos hemangioblastos van a formar las primeras células sanguíneas. Quiere decir que los primeros vasos y las primeras células se generan en la hoja visceral del celoma extraembrionario, el celoma extraembrionario que recubre el saco vitelino. Después lo vamos a ver, primero los vasos extraembrionarios, después los intra. Pero bueno, a partir de estos islotes se originan tanto células como, tanto vasos como células sanguíneas. Bien, pero individuales. Entonces, el próximo proceso, que es la angiogénesis, es la vinculación entre vasos individuales para formar redes vasculares. Pues si no, no tendrías circulación, tendrías como compartimentos estancos. Entonces, en el proceso de angiogénesis ocurre posteriormente a la vasculogénesis, porque ambos procesos son simultáneos. En el proceso de angiogénesis yo, a partir de vasos individuales, que se van a desarrollar, van a crecer y se van a vincular por efecto de también el factor de crecimiento fibroblástico y otros, como por ejemplo el factor de crecimiento endotelial vascular. Estos se van a vincular entre sí para formar redes vasculares. Y así comienza el desarrollo inicial de los vasos.
Estos son vasos y estas son redes vasculares. El desarrollo inicial de los vasos comienza con el proceso de vasculogénesis y que es, digamos, el desarrollo individual de cada uno de los vasos, estimulado por sustancias como el factor de crecimiento fibroblástico, mientras que la angiogénesis es el desarrollo de redes vasculares por vinculación entre los vasos individuales. Y esto está desarrollado también por el FGF, pero también por otros factores como el factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Estamos? Bueno, chicos, como este es uno de esos temas, o sea, aparato cardiovascular, en embriología cardiovascular, es uno de esos temas que cuando vienen a veces alumnos que han rendido el final de trabajo y tiempo libre, vienen y me dicen, me mataron. ¿Por qué? Le pregunto. Y porque me tomaron embriología cardiovascular. Aunque le ha leído bien, no es que lo boleaban por eso. Dice, ¿y cómo te fue? Bien. Yo, pero vos no sabés cómo la peleé, porque es un tema de mierda, qué sé yo. O sea que, acorde con este concepto de que aquel que viene de rendir trabajo y tiempo libre y le toman embriología cardiovascular, dice, me mataron. Entonces, acorde con esto, copien eso. Bueno, muy bien. Continuemos con el desarrollo inicial de los vasos. Decíamos que el desarrollo inicial de vasos se daba por los procesos de angiogénesis, de vasculogénesis y angiogénesis. Bueno, y entonces tenemos tres etapas, podríamos decir. Primero, la formación de vasos extraembrionarios. Estos primeros vasos extraembrionarios se originan a principios de la tercera semana, donde en la hoja visceral del mesodermo extraembrionario, aquella que recubre al saco vitelino. Si ustedes se acuerdan cómo era la estructura del embrión de la tercera semana, nosotros teníamos acá, en la tercera semana, el ectodermo, ya cuando el embrión se hace trilaminar, el mesodermo y el endodermo, dorsal al ectodermo, la cavidad amniótica, revestida por los amioblastos, ventral al mesodermo, al endodermo, el saco vitelino secundario definitivo, que tenía una colita que era la alantoides, mientras se formaba el embrión trilaminar, mientras se formaba la notocorda, quedaba transitoriamente comunicado el amnios del saco vitelino por el conducto ónfalo-mesentérico vitelino. Por fuera tenemos el trofoblasto, ¿sí? El citotrofoblasto, y que es un trofoblasto celular, que tiene células uninucleadas de límites intercelulares netos y que se encuentra en activa división. Bueno, esta se encuentra contra el embrión y sus dos cavidades, y por fuera de este encontrábamos el sincicio trofoblasto, ¿no? Una masa multinucleada, invasora, etc. Se formaban vellosidades que en la segunda semana eran primarias, en la tercera semana eran secundarias y terciarias. Después se formaba la coraza citotrofoblástica externa, ¿sí? Que frenaba definitivamente la implantación. Bien, decíamos que se formaban las vellosidades secundarias y terciarias. Entre las velocidades secundarias y terciarias teníamos los espacios intervellosos que tienen sangre materna. Bueno, esto creo que lo vimos en sexualidad, entonces lo desarrollé. Estos son los espacios intervellosos con sangre materna, y la sangre fetal se va a originar acá. Pero en realidad no se origina ahí, sino que, observa, entre el embrión y sus dos cavidades que están por dentro y el trofoblasto que está por fuera aparece un
primer tejido que es el mesodermo extraembrionario. Aparece en la segunda semana, se divide en dos hojas, visceral y parietal. Entre ambas está el celoma, entre ambas se encuentra la cavidad coriónica o celoma extraembrionario y un pedículo de fijación anclaba el embrión al trofoblasto, que en la segunda semana ese pedículo de fijación se insertaba a nivel del amnios, pero acá, en la tercera semana, se inserta entre el amnios y el saco vitelino. Quiere decir que acá tengo la hoja parietal, el pedículo de fijación, esta es la hoja parietal también, pedículo de fijación, y después tengo la hoja visceral. La hoja visceral reviste al saco vitelino. Bueno, ahí se encuentran los primeros islotes. Acá se originarán los primeros vasos extraembrionarios, a principios de la tercera semana en la hoja visceral del mesodermo extra. Desde ahí, siguiendo al alantoides, que le sirve de eje, colonizan la hoja parietal. Y desde la hoja parietal penetran en las vellosidades secundarias. Las vellosidades eran primarias cuando solo tenían trofoblasto. Secundarias cuando de la hoja parietal del mesodermo se mete el mesodermo dentro de la vellosidad. Y terciarias cuando desde la hoja parietal aparezcan vasos sanguíneos, ¿no? Desde acá aparecen vasos sanguíneos fetales. Entonces ya tengo vellosidades terciarias. Con lo cual ya puedo hacer un intercambio, una nutrición de tipo hemotrófa entre la sangre materna que se encuentra en el espacio intervelloso y la sangre fetal que va a estar en la vellosidad. Esa sangre, por ejemplo, tomemos el oxígeno. El oxígeno proviene por llega a la placenta, llega al útero por la arteria uterina, llega a la placenta por las arterias espiraladas y después se introduce acá, en los espacios intervellosos. Atraviesa la barrera placentaria y penetra en la velocidad terciaria y después, a través del pedículo de fijación, llega a estos vasos. Pero todavía no irrigó al embrión, porque todavía falta que se desarrollen los vasos intraembrionarios. Estos vasos intraembrionarios, formación de vasos intraembrionarios, se produce a mediados de la tercera semana, pero en la hoja visceral del mesodermo, en la hoja visceral del mesodermo intraembrionario lateral. ¿Y cuál es ese mesodermo intraembrionario lateral? Si ahora veo, esto es una vista lateral del embrión, si tomo una vista dorsal y solo veo el embrión de la tercera semana era piriforme o periforme, tenía forma de pera. Esto es cefálico, esto es caudal. A nivel caudal veíamos la lámina cloacal, a nivel cefálico veíamos la lámina procordal. Emergiendo de la lámina cloacal vemos la línea o surco primitivo, que en la línea media que progresa hasta una elevación del embrión, que es el nódulo de Hensen, en cuyo centro hay una depresión, que es la fosita primitiva. Estas estructuras son claves en la tercera semana para el proceso clave de la tercera semana, que es la gastrulación. La gastrulación es la invaginación de células epiblásticas en la línea primitiva con formación del mesodermo intraembrionario. ¿Pero qué pasa? Pero bueno, continuemos. Les decía, ¿qué es lo que pasa con la gastrulación? Retomemos. Decíamos que este es el embrión de la tercera semana y que la línea surco primitivo y la fosa primitiva son claves para el proceso clave de esta semana, que es la gastrulación. La gastrulación consiste en la invaginación de células epiblásticas en la línea primitiva con formación del mesodermo extraembrionario. Perdón, del mesodermo intraembrionario. Ahora, si estas mismas células del epiblasto se imaginan por la fosa, en lugar de formar el mesodermo intraembrionario, forman la notocorda. La notocorda es un cordón macizo, primero es hueco, después se hace macizo, está en la línea media, es como si continuase en la línea media la línea surco primitivo. Vos tenés lámina cloacal, línea del surco primitivo, nódulo de Hensen con fosita primitiva, notocorda y lámina procordal. Bueno, la notocorda constituye un esqueleto axial para el embrión y es de tal importancia que esto permite que al embrión lo dividamos en tres áreas. Un área cefálica, que es la que está más allá de la notocorda,
un área caudal, que es la que está más caudal en el notocorda, y un área notocordal. En el área cefálica, el mesodermo se genera en la línea surco primitivo por invaginación del epiblasto, pero después migra y ocupa todo el embrión. ¿Todo el embrión? No. Solo haciéndolo trilaminar, pero solo la lámina cloacal y la lámina procordal quedan bilaminares. Son uniones ectoendodérmicas caudal, la lámina cloacal, cefálica, la lámina procordal. En el resto, el embrión se hace trilaminar y luego el mesodermo intermediario se va a diferenciar. ¿Cómo se va a diferenciar? A nivel cefálico va a formar el área cardiogénica, que es un área semilunar periférica, y el mesodermo branquial, que es un área circular central. A nivel notocordal forma el mesodermo paraxil, que se fragmenta en bloques denominados somitas, que lo vimos en la UP1, en el desarrollo del músculo esquelético, los arcos branquiales, donde van a estar los somitómeros, también para el músculo esquelético de cabeza y cuello. Después, el mesodermo intermedio, o gononefrótomo, que lo vimos en sexualidad para el desarrollo del aparato genital, y lo vamos a volver a ver en ser humano y su medio en el desarrollo del aparato urinario. Y después el mesodermo lateral, es este. ¿Estamos? El mesodermo lateral tiene dos hojas, una parietal y una visceral. Entre ambas hojas hay una cavidad que es el celoma intraembrionario. Bueno, y después el mesodermo caudal permanece indiferenciado. Bien, decíamos entonces que a mediados de la tercera semana los primeros vasos intraembrionarios se originan en la hoja visceral del celoma intraembrionario lateral. Después estos, a nivel cefálico, van a formar un plexo de herradura que después vamos a ver en la denominada área cardiogénica. Bueno, pero inicialmente acá, trasladado a este dibujo, acá estarían esos primeros vasos, o sea, la parte lateral del embrión. Por eso, la conexión entre los vasos extra e intraembrionarios, esta ocurre, conexión entre vasos extra e intraembrionarios, ocurre a fines de la tercera semana y ocurre en la hoja, en los bordes laterales, ahí y ahí del embrión. ¿Vamos? Bueno, entonces les decía, a ver. Acá tenemos mi palillo marcador. Resumamos. Tenemos que a principios de la tercera semana se forman los primeros vasos extraembrionarios en la hoja visceral del mesodermo extraembrionario, que es la que recubre el saco vitelino. A mediados de la tercera semana se forman los primeros vasos intraembrionarios en la hoja visceral del mesodermo lateral del área notocordal, intraembrionario. Bueno, y a fines de la tercera semana, estos vasos intra y estos vasos extra se ponen en contacto. ¿Dónde se ponen en contacto? En los bordes laterales del embrión. Copien eso, queridos. El desarrollo del corazón. En las primeras 3 semanas, tercera, cuarta y quinta semana, tiene un desarrollo característico que se puede definir por la formación de 3 estructuras. En la tercera semana el plexo en herradura, en la cuarta semana el tubo cardíaco único y en la quinta semana el asa cardíaca. Entonces, vamos a la tercera semana de desarrollo. Desarrollo del corazón. Formación del plexo en herradura. En la tercera semana. Por los procesos de vasculogénesis y de angiogénesis se va a formar el plexo
en herradura. Este plexo en herradura lo vamos a encontrar en el borde cefálico del embrión, lo vas a tener acá. Este es el embrión, decíamos, lámina cloacal, línea surco primitivo, la notocorda, el nódulo de Hensen, la fosa primitiva, la notocorda, la lámina prócorda. Bueno, entonces después teníamos el mesodermo paraxil, el mesodermo intermedio, el mesodermo lateral, el área cardiogénica y el mesodermo branquial. Y acá caudal tenemos el mesodermo caudal indiferenciado. Entonces, el plexo en herradura se forma, es una red de vasos que se forma a partir de los vasos de la hoja visceral del mesodermo lateral, que progresan hacia el área cardiogénica formando un plexo de vasos que tiene esta forma de herradura con una rama central en el área cardiogénica y dos ramas laterales que se originan, estas ramas laterales, en el mesodermo lateral, o sea, en la hoja visceral, el mesodermo intraembrionario lateral o mesodermo celómico. Área cardiogénica más las ramas laterales forman el plexo en herradura, que es la constitución característica del aparato cardiovascular en la tercera semana. Copien eso. En la cuarta semana se forma el tubo cardíaco único. Ustedes recuerden que en la cuarta semana se producía la cilindrización o delimitación. Entonces, a ver, imagínense que yo tengo acá el plexo en herradura, esperen que lo dibujo. Bueno, imagínense que este es el embrión y este es el plexo en herradura. Entonces, la cilindrización o delimitación es el proceso según el cual el embrión se hace cilíndrico. Es decir, en la primera semana el embrión era plano unilaminar, porque tenía embrioblasto, con el blastocele ventral y ninguna cavidad dorsal. En la segunda semana es plano bilaminar y circular. Si lo miro de arriba o dorsal es circular. Si lo miro en un corte lateral es bilaminar, con epiblasto, hipoblasto, con amnios dorsal y con el saco vitelino primario o primitivo ventral. En la tercera semana es trilaminar, o sea que tiene ectodermo, mesodermo, endodermo. Si lo miro dorsalmente tenía la formita de pera, o sea era piriforme o periforme. Y dorsalmente tenía el amnios y el saco vitelino secundario o definitivo. Entonces, primera semana, plano, circular, unilaminar. Segunda semana, plano, circular, bilaminar. Tercera semana, plano, piriforme, trilaminar. Bueno, en la cuarta semana deja de ser plano. ¿Por qué? Porque se cilindriza. Recuerden que acá tengo el amnios dorsal y el saco vitelino ventral. La cilindrización es hacia la parte ventral. Adquiere forma de cilindro. Pero entonces, ahora miremos las ramas del plexo en herradura. Si se fusionan ventralmente, ¿qué pasa con las ramas laterales del plexo? Estas ramas laterales se acercan y se fusionan en la línea media en sentido cefalocaudal, formándose un único tubo cuando se fusionen las dos ramas. Cuando las dos ramas se fusionen, nos van a quedar un tubo o dos tubos cardíacos. Acá tengo dos, un tubo y otro tubo. Pero
se fusionaron a nivel dorsal y la fusión en sentido céfalo-caudal afecta a todo el tubo. Entonces me va a quedar un único tubo, un tubo cardíaco único. Eso pasa en la cuarta semana. Y cuando se forma este tubo cardíaco único, lo que va a ocurrir es que después en el tubo cardíaco único vamos a reconocer 4 sectores. Escuchen, vean esto. En la cuarta semana se forma el tubo cardíaco. En sentido céfalo-caudal, el tubo cardíaco tiene, o sea, desde el extremo cefálico o arterial hasta el extremo caudal o venoso, el tubo cardíaco va a tener 4 segmentos que son el bulbo cardíaco, el ventrículo primitivo, la aurícula común y el seno venoso. A ver un ratito. Se lo dibujo porque el seno venoso es complicado, tiene un montón de sectores. Con respecto al bulbo cardíaco, tiene un tercio distal que se llama tronco arterioso, que originará las raíces de la arteria, los segmentos iniciales de la aorta y de la arteria pulmonar. Un tercio medio, que es la porción con halo infundibular, que originará las porciones lisas del ventrículo derecho y del izquierdo, y un tercio proximal que formará la porción trabeculada del ventrículo derecho. Entonces, esto es el bulbo cardíaco que a partir de ahora lo vamos a abreviar BC, y es el primer segmento del tubo cardíaco. Después tengo esta porción, que es una porción trabeculada, no tiene lisa y trabeculada, es solo trabeculada, y que va a formar en la porción, se llama ventrículo primitivo, vamos a abreviar BP, y va a formar la porción trabeculada del ventrículo izquierdo. Después tengo la aurícula común, que tiene una porción trabeculada. Y va a formar esta aurícula común las porciones trabeculadas de las aurículas derecha e izquierda. Las porciones lisas derivan, en el caso de la derecha, de la prolongación derecha del seno venoso, y en el caso de la izquierda, de las venas pulmonares primitivas. Eso lo vamos a ver después. Bueno, conclusión. Yo tengo hasta acá bulbo cardíaco, ventrículo primitivo, aurícula común. Falta el seno venoso. El seno venoso es complejo. Es la porción más caudal del tubo cardíaco y tiene 2 prolongaciones, derecha e izquierda. Prolongación lateral izquierda, derecha, y prolongación lateral izquierda. Cada prolongación lateral recibe sangre de 3 venas. Las venas vitelinas u ónfalo-mesentéricas, las venas alantoideas o umbilicales y las venas cardinales comunes. A su vez, cada vena cardinal común recibe sangre de una vena cardinal anterior o cefálica y de una vena cardinal posterior o caudal. Como ven, el seno venoso
es complicada. La sangre que proviene de cada una de las venas que arriban al corazón tiene un origen diferente y una constitución diferente. Por ejemplo, las venas vitelinas provienen del saco vitelino y trae las primeras células sanguíneas, porque la hemopoiesis pasa por 3 estadios en el embrión. Primero tengo un periodo vitelino, ¿sí?, que comienza en la 4ª semana, donde las células sanguíneas, la hemopoiesis, ocurre en el saco vitelino. Y las venas vitelinas que traen sangre del saco vitelino traen las primeras células. Después tengo un periodo de hepato esplénico, que comienza en la 6ª semana y se extiende hasta la 28ª semana, de la 6 a la 28, donde las células sanguíneas se generan en el hígado y en el vaso. De hecho, en el hígado, y esto lo vimos en nutrición, a causa de su función hematopoyética, durante el periodo embrionario el hígado crecía mucho, recuerden eso. Y eso traía como consecuencia que las asas intestinales que se estaban desarrollando no tuviesen espacio para crecer, se metían en el cordón umbilical y formaban la hernia umbilical fisiológica. Después, a partir de la semana 9-10, disminuye un poco el tamaño del hígado, o sea, el crecimiento del tamaño del hígado, no que se achica, sigue creciendo, pero a otro ritmo. Las asas intestinales pueden retornar, le dan espacio a las asas intestinales para retornar a la cavidad peritoneal y se produce la desaparición de la hernia umbilical fisiológica. Bien, eso lo vimos en nutrición. Pero bueno, lo que podemos destacar de esto es que el hígado, en este periodo, que es el hepato esplénico, alcanza gran importancia en el desarrollo de la sangre. Bueno, y después, a partir de la 16ª semana, semana 16, comienza el periodo mieloide, o sea, en la médula ósea. Y desde ahí hasta que te mueras, la sangre se origina principalmente en la médula ósea. O sea, 3 periodos: vitelino, hepato esplénico, mieloide. El vitelino comienza en la 4ª, el hepato esplénico en la 6ª y el mieloide en la 16ª. Bien, pero acá estamos en la 4ª semana, quiere decir que provienen las primeras células del saco vitelino. Bien, ¿quién trae esa sangre? Las venas vitelinas. Estas traen la sangre que viene del saco vitelino. Bueno, las venas alantoideas se llaman también umbilicales. Estas provienen del cordón umbilical. Recuerden, esto también lo vimos en sexualidad, que el cordón umbilical primitivo tenía 2 arterias y 2 venas. Después las 2 venas forman una sola, pero por ahora tengo 2 venas. Entonces, esas venas umbilicales o alantoideas traen la sangre oxigenada desde la placenta. Finalmente, la vena cardinal anterior o cefálica trae sangre carboxigenada del extremo caudal del embrión, la vena del extremo cefálico del embrión. Las venas cardinales posteriores o caudales traen sangre carboxigenada del extremo caudal del embrión. Esa sangre carboxigenada se reúne y entra por la vena cardinal común a las prolongaciones laterales derecha e izquierda. Se juntan con la sangre que proviene de las venas vitelinas y de las venas alantoideas e ingresan medialmente a la aurícula común. De la aurícula común pasan al ventrículo primitivo, del ventrículo primitivo pasan al seno venoso, al bulbo cardíaco, y del bulbo cardíaco, a través de las raíces proximales de las arterias, abandonan el tubo cardíaco. Este es el tubo cardíaco, ¿sí? El tubo cardíaco, además, tiene segmentos intra y extra pericardíacos. El pericardio solo cubre en este momento a las porciones dorsales del tubo. O sea que el pericardio incluye, este es el celoma pericardíaco, incluye al bulbo y al ventrículo. Quiere decir que el bulbo es intrapericardíaco, el ventrículo primitivo es intrapericardíaco, pero la aurícula común y el seno venoso son extrapericardíacos. Bien, ¿estamos? Ese es el tubo cardíaco de la 4ª semana. Copien eso. Entonces, les decía,
En la cuarta semana tenemos el tubo cardíaco, que tiene en sentido cefalocaudal el bulbo, el ventrículo, la aurícula y el seno venoso, con todo lo que les expliqué que lo constituían, con bulbo y ventrículo intrapericardíacos y aurícula y seno extrapericardíacos. Acá hay dos cosas que, si uno piensa en el corazón del adulto, no son correctas. Primero, el corazón del adulto tiene todas las cámaras dentro del pericardio, dentro del pericardio. Es decir, no hay cámaras intrapericardíacas y extrapericardíacas. Eso está mal. Segundo, la posición de las cámaras relativas también está mal, porque vos tenés el ventrículo arriba de la aurícula, ¿sí? Vos tenés seno venoso, bulbo cardíaco, ventrículo primitivo, aurícula común y seno venoso. Quiere decir que el ventrículo está arriba de las aurículas, como si el corazón tuviera la punta para arriba. Bueno, estas cosas van a cambiar en la quinta semana, porque en la quinta semana el tubo se pliega y se forma el asa cardíaca. Concretamente, el ventrículo desciende hacia abajo y hacia la izquierda, y la aurícula asciende hacia arriba y hacia la derecha. Con lo cual, el corazón va a adquirir la posición que tiene el adulto, con la punta del corazón o un eje anatómico que apunta hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante, hacia la tetilla izquierda, ¿sí? Por otra parte, al plegarse y formar el asa cardíaca, todo queda dentro de la cavidad pericárdica. ¿Cómo sería esto? Esto sería así. Yo les decía que en la quinta semana el tubo cardíaco se plegaba y formaba el asa cardíaca. Entonces, quinta semana, se forma el asa cardíaca. Y esto es porque el bulbo y el ventrículo descienden por delante, mientras que la aurícula y el seno ascienden por detrás. Si esto es bulbo cardíaco, esto es ventrículo primitivo, esto es aurícula común y esto es seno venoso, esto es anterior, esto es posterior, el ventrículo y el bulbo descienden por delante, la aurícula y el seno ascienden por detrás. Se pliega formando un asa, porque ahora miren la trayectoria de la sangre, va a ser una S. La sangre va a entrar por las venas, va a ser esto para pasar, porque está plegado del seno venoso a la aurícula, va a ser este recorrido para pasar a los ventrículos y después hace esto para salir del corazón. Quiere decir que la sangre traza como una S, por eso lo de asa cardíaca. Y el último cambio que ocurre es que todas las cavidades penetran dentro del celoma. El celoma pericardíaco contiene a todas las cavidades cardíacas. A ver, chicos, esperen un cachito. Bulbo cardíaco, ventrículo primitivo, aurícula común, seno venoso. Miren esto. Imagínense que este es el tubo cardíaco, Heart attack. Entonces, mis manos son el celoma. El tubo está extendido. Y mis manos, que son el celoma, alcanzan en la cuarta semana a agarrar el bulbo y el ventrículo. Tengo dos maneras de agarrarlo a todo el corazón. O que mis manos crezcan o que el corazón se pliegue. Lo que pasa es eso, el corazón se pliega. Veámoslo lateralmente. El bulbo y el ventrículo descienden por delante, la aurícula y el seno ascienden por detrás. Entonces trazan como una S. Ya no se llama más tubo cardíaco, se llama asa cardíaca. Y segundo, si se pliega así, ahora mis manos, sin que hayan crecido, pueden contener todo el corazón. El corazón se hace todo intrapericardíaco, cuando se forma el asa cardíaca. ¿Está? Este es el tubito. Bueno, muy bien, chicos, copien eso. Ha sido la primera parte de la embriología cardiovascular, como ven es bastante complicada. Ahora nos faltaría hablar de los tabicamientos del corazón, porque hasta ahora hemos hablado de una aurícula común, un ventrículo primitivo y obviamente como si fueran dos cámaras únicas, comunes.
Pero bueno, se van a tener que tabicar y va a tener que aparecer una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho, un ventrículo izquierdo. Se van a tener que formar las válvulas entre las aurículas y los ventrículos. Se va a tener que tabicar el tronco arterioso para diferenciar bien la arteria aorta de la pulmonar, etc. Esto que se conoce como los tabicamientos del corazón lo vamos a ver en la próxima clase. Cuídense, queridos.